Mi papá siempre eligió a mi hermanastro antes que a mí. Cuando intentó arruinar mi boda, me mantuve firme y descubrí una red de mentiras que sorprendió a todos. Nunca pensé que compartiría el drama familiar en Reddit, pero aquí estoy, sintiéndome perdida y herida. Soy Nicole, tengo 28 años, y siempre fui la que no encajaba en mi familia. Crecí en un pequeño pueblo en Ohio, solo éramos mi mamá, Deb, de 54 años, y mi papá, Mark, de 56. No éramos ricos, pero éramos felices. Tengo buenos recuerdos de los picnics de los domingos en el parque, de mi papá enseñándome a andar en bicicleta y de mi mamá animándome en las obras de teatro de la escuela. Todo cambió cuando cumplí 14 años. Un día llegué a casa de la escuela y encontré a mis padres sentados en la mesa de la cocina, con caras serias. Me dijeron que se iban a divorciar. Sentí que mi mundo se desmoronaba. Los siguientes meses fueron un torbellino de discusiones, lágrimas y cajas de mudanza. Al final, me quedé viviendo con mi mamá en nuestra vieja casa, mientras mi papá se mudaba a un apartamento al otro lado del pueblo. Papá no estuvo soltero mucho tiempo. En menos de 6 meses, ya estaba saliendo con Diane, de 50 años, una mujer que conoció en su nuevo trabajo. Diane tenía un hijo, Tommy, de 27 años, de un matrimonio anterior. Recuerdo el día en que papá nos presentó. Tommy parecía agradable, pero había algo en su mirada que me incomodaba. Aún así, estaba emocionada con la idea de tener un hermanastro. A medida que la relación de papá y Diane avanzaba, veía a mi papá cada vez menos. Nuestras cenas semanales de padre e hija se convirtieron en mensuales, y luego en bimestrales. Cuando lo veía, Tommy siempre estaba allí, acaparando la atención de papá. Intenté conectar con Tommy, lo invitaba a salir o a ver películas, pero siempre tenía una excusa. Las cosas llegaron a un punto crítico en la boda de papá y Diane. Yo tenía 16 años y papá me pidió que fuera dama de honor. Estaba emocionada, pensando que sería una oportunidad para reconectar con él. El día de la boda, llegué temprano para ayudar con los preparativos. Mientras organizaba las flores, escuché a Tommy hablando con su amigo. Asterisco, sí, apesta que Nicole esté aquí, asterisco, dijo. Asterisco, esperaba que solo fuéramos nosotros, ya sabes, una familia de verdad, asterisco. Sus palabras me dolieron, pero intenté no darle importancia. Durante la recepción, esperé para tener mi baile de padre e hija, una tradición de la que siempre habíamos hablado. Pero cuando llegó el momento, papá no estaba por ningún lado. Finalmente lo vi afuera, consolando a un Tommy lloroso. Al parecer, Tommy estaba molesto porque su padre biológico no había asistido a la boda. Me quedé allí, en mi vestido de dama de honor, viendo a mi papá consolar a mi hermanastro mientras yo desaparecía en el fondo. Después de la boda, mi relación con papá se volvió aún más tensa. Cancelaba nuestros planes en el último minuto, siempre con una excusa relacionada con Tommy. Mi graduación de la secundaria fue un recuerdo particularmente doloroso. Papá llegó a la mitad de la ceremonia, perdiéndose mi discurso como valedictorian. Más tarde explicó que había llegado tarde porque estaba ayudando a Tommy con sus solicitudes para la universidad. A pesar del drama familiar, trabajé duro en la escuela y fui aceptada en un prestigioso programa de periodismo en NYU. Estaba en las nubes y no podía esperar para compartir la noticia con papá. Lo llamé de inmediato, pero parecía distraído. Eso es genial, cariño, dijo con voz apagada. Asterisco, escucha, tengo que irme. Tommy tiene un partido de fútbol importante y le prometí que lo llevaría, asterisco. Colgó antes de que pudiera decirle nada más. A partir de ese momento, me di cuenta de que siempre iba a estar en segundo plano para mi papá. Durante años, traté de reconciliarme con la situación, pero la gota que colmó el vaso fue cuando intentó interferir en mi boda. A pesar de que finalmente confronté a papá y descubrí las mentiras que se habían tejido alrededor de nuestra familia, ese daño ya estaba hecho. Ahora, estoy luchando por saber cómo avanzar. ¿Debería seguir intentando salvar una relación con un padre que siempre ha priorizado a mi hermanastro? ¿O debería finalmente aceptar que algunas relaciones, incluso las familiares, no siempre pueden ser reparadas? Durante la universidad, intenté mantener una relación con mi papá, pero cada vez se sentía más unilateral. Se olvidaba de mi cumpleaños y luego enviaba una tarjeta tardía con un mensaje genérico. Mientras tanto, las redes sociales se llenaban de fotos de él y Tommy en eventos deportivos, en excursiones de pesca y en reuniones familiares a las que yo no estaba invitada. La gota que colmó el vaso llegó durante mi tercer año en la universidad. Había conseguido una pasantía en una importante cadena de noticias en Nueva York. Era una gran oportunidad, y estaba eufórica. La noche antes de que se suponía que debía volar, tuve un pequeño accidente de auto. No me lastimé gravemente, pero estaba muy alterada y necesitaba que alguien me recogiera del hospital. Llamé a mi papá,
esperando que viniera. Lo siento, cariño dijo. Tommy tiene una cita importante esta noche y necesita ayuda para prepararse. ¿No puede recogerte tu mamá? Me sentí devastada. Sentí que nunca sería una prioridad en la vida de mi papá después de eso. Me distancié de él. Me enfoqué en mis estudios y en mi carrera, decidida a salir adelante sin su apoyo. Me gradué con honores y conseguí un trabajo en un periódico respetado en Chicago. Fue en Chicago donde conocí a Alex, de 30 años. Nos organizaron una cita a ciegas amigos en común, y de inmediato me sentí atraída por su mirada bondadosa y su risa fácil. En nuestra primera cita, hablamos durante horas sobre nuestros sueños, miedos y nuestras familias. Me sorprendí abriéndome sobre mi relación complicada con mi papá, algo que rara vez discuto con nadie. Alex fue muy comprensivo y apoyador. Venía de una familia muy unida y no podía imaginar el dolor por el que había pasado, pero nunca me juzgó por ello. A medida que nuestra relación crecía, me animaba a intentar reconectar con mi papá, pero también respetaba mis límites cuando no estaba lista. Después de 3 años juntos, Alex me propuso matrimonio. Fue un momento perfecto, una sorpresa en un picnic en el parque donde tuvimos nuestra primera cita, con todos nuestros amigos escondidos cerca para celebrar con nosotros después. Estaba en las nubes mientras comenzábamos a planear nuestra boda. Fijamos la fecha para el 15 de octubre de 2024, un hermoso sábado de otoño. Enviamos las invitaciones a todos nuestros familiares, incluyendo a mi papá y su familia. Estaba nerviosa por invitarlos, pero Alex me animó a extender una rama de olivo. Todo iba bien hasta que recibí una llamada de mi cuñada Emma, de 25 años, que se había casado con Tommy el año pasado. Me contó emocionada que ella y Tommy estaban esperando a su primer hijo y que estaban planeando una fiesta de revelación de género. Mi corazón se hundió cuando mencionó la fecha, 15 de octubre de 2024. No podía creerlo. De todos los días que podían haber elegido, eligieron el día de mi boda. Traté de explicarle a Emma que esa era la fecha de mi boda, pero lo desestimó, diciendo que era solo una coincidencia y que no podían cambiarla porque ya habían reservado el lugar. Confundida y herida, llamé a mi papá para hablar sobre la situación. Su respuesta me dejó sin palabras. Nicole, cariño, tienes que entender que este es un gran momento para Tommy y Emma. Es su primer hijo. ¿No podrías mover tu boda? No es como si no pudieras casarte en otro día, Estaba atónita. Mi propio padre me estaba pidiendo que cambiara la fecha de mi boda para acomodar la fiesta de revelación de género de mi hermanastro. Cuando me negué, se enfadó, acusándome de ser egoísta y de no considerar las necesidades de la familia. La situación se ha salido de control. Mi madrastra me llama todos los días, tratando de presionarme para que cambie la fecha de la boda. Tommy y Emma están publicando comentarios pasivo-agresivos en las redes sociales sobre las personas que no apoyan a la familia. Incluso algunos de mis familiares lejanos están de su lado, diciendo que debería ser más comprensiva. Alex está furioso por cómo mi familia me está tratando y quiere que corte los lazos con ellos por completo. Parte de mí siente que tiene razón, pero otra parte teme perder a mi familia para siempre. No sé qué hacer. ¿Debería mantener mi posición y no cambiar la fecha de mi boda, arriesgando una ruptura permanente con la familia? ¿O debería ceder y cambiar la fecha, aunque me sienta como si estuviera siendo desplazada nuevamente por Tommy? Cualquier consejo sería muy apreciado. Actualización 1. Han pasado unas semanas desde mi última publicación y quiero agradecer a todos por su apoyo y consejos. Sus palabras han sido una fuente de fortaleza durante este tiempo tan difícil. Después de mucho reflexionar y largas conversaciones con Alex, decidí mantener mi postura y no cambiar la fecha de mi boda. Me di cuenta de que ceder constantemente a las demandas de mi familia no era saludable, y necesitaba priorizar mi propia felicidad. Por primera vez, llamé a mi papá para informarle de mi decisión. Decir que no se lo tomó bien sería quedarse corto. Me gritó, diciéndome que estaba destrozando a la familia y que me arrepentiría de esta decisión. Cuando intenté explicarle cómo me sentía, me interrumpió y dijo, siempre has estado celosa de Tommy. ¿No puedes ver lo importante que es esto para él? Ese comentario me golpeó fuerte. Me trajo recuerdos de todas las veces en que me había sentido en segundo lugar, de todos los eventos que mi papá se perdió, de todas las veces en que las necesidades de Tommy habían sido más importantes que las mías. Terminé la llamada sintiendo una mezcla de tristeza y enojo. Al día siguiente, recibí una avalancha de mensajes de Tommy, Emma y mi madrastra. Todos eran del mismo estilo, que era egoísta, que estaba arruinando su día especial y que debería estar avergonzada de mí misma. No respondí a ninguno de ellos, necesitando tiempo para procesar todo. Unos días después, recibí una llamada inesperada de mi mamá.
Había escuchado sobre la situación por mi tía y quería saber cómo estaba. Mientras le explicaba todo, ella reveló algo que me dejó completamente en shock. Aparentemente, esta no era la primera vez que Tommy y su familia habían hecho algo así. Mi mamá me contó que cuando me aceptaron en el programa de periodismo en NYU, Tommy de repente anunció que también cambiaría su carrera a periodismo. Por eso mi papá parecía tan distraído cuando lo llamé con la noticia, ya estaba celebrando la decisión de Tommy. También me reveló que la noche de mi accidente de coche en la universidad, cuando mi papá no pudo ir porque Tommy tenía una cita importante, no era cierto. En realidad, Tommy había tenido problemas con la ley. Aparentemente, lo habían atrapado robando en un centro comercial local. Mi papá estaba en la estación de policía con él, tratando de arreglar las cosas. Este descubrimiento me golpeó aún más fuerte, confirmando muchos de los sentimientos de resentimiento que había acumulado durante años. Me hizo darme cuenta de que, una vez más, Tommy había sido puesto por delante de mí, incluso en los momentos más importantes de mi vida. Esto me ha dado la claridad que necesitaba para seguir adelante con mi decisión, aunque la situación con mi familia sea difícil. Ahora sé que no puedo seguir sacrificando mi felicidad por ellos, y debo seguir adelante con mi boda en mis propios términos. Estaba atónito. Durante todos estos años, había estado dándole el beneficio de la duda a mi papá y a Tommy, creyendo sus excusas y explicaciones. Pero ahora parecía que había un patrón de comportamiento al que había sido ciego. Mi mamá continuó compartiendo más incidentes de los que no tenía conocimiento. Como la vez en que gané un concurso estatal de ensayos en la preparatoria y mi papá se perdió la ceremonia de premiación porque, supuestamente, Tommy se había torcido el tobillo en un entrenamiento de fútbol. En realidad, Tommy estaba perfectamente bien, y mi papá simplemente había olvidado mi evento. O cuando en mi graduación universitaria, mi papá se fue inmediatamente después de la ceremonia diciendo que tenía que volver para el banquete de fin de año de fútbol de Tommy. Más tarde, mamá descubrió que el banquete había sido la noche anterior. Cada revelación se sentía como una herida fresca. Había pasado años dudando de mí mismo, preguntándome si estaba exagerando o siendo demasiado sensible. Ahora me doy cuenta de que mis sentimientos siempre fueron válidos. Con esta nueva información, decidí enfrentar a mi papá. Lo llamé y le conté todo lo que había aprendido. Esperaba que lo negara o diera excusas, pero su respuesta me sorprendió. Se derrumbó y admitió que siempre había favorecido a Tommy porque se sentía culpable por no haber estado presente para él cuando era más joven. Antes de casarse con mi madrastra, confesó que había intentado recuperar el tiempo perdido con Tommy. Pero al hacerlo, me había descuidado a mí. Se disculpó profusamente, diciendo que nunca había querido lastimarme y que se había convencido a sí mismo de que yo era lo suficientemente fuerte para soportarlo. Veía lo bien que te iba en la escuela, lo independiente que eras, dijo con la voz ahogada por la emoción. Me decía a mí mismo que no me necesitabas tanto como Tommy. Ahora veía cuán equivocado estaba. Aunque parte de mí apreciaba su honestidad, otra parte sentía enojo porque había tardado tanto en reconocer su comportamiento. Le dije que necesitaba tiempo para procesarlo todo y que no estaba segura de si quería que asistiera a mi boda. En cuanto a la fiesta de revelación de género de Tommy y Emma, me enteré a través del rumor que tuvieron que cambiar la fecha porque el lugar había hecho una doble reserva. Irónicamente, ahora están molestos porque algunos familiares no podrán asistir a la nueva fecha ya que ya habían confirmado su asistencia a mi boda. En este momento, me estoy enfocando en la planificación de mi boda y en rodearme de personas positivas. Alex ha sido increíblemente comprensivo durante todo esto, recordándome que merezco ser feliz y celebrada. Todavía no estoy segura de cómo proceder con mis relaciones familiares, especialmente con mi papá. Parte de mí quiere darle una oportunidad para enmendar las cosas, pero otra parte siente que se ha causado demasiado daño. Los mantendré informados sobre cómo progresan las cosas. De nuevo, gracias a todos por su apoyo y consejos. Han sido invaluables durante este tiempo difícil. Actualización 2. Ha sido una montaña rusa de emociones desde mi última actualización, y tengo noticias sorprendentes que compartir. Una semana después de mi confrontación con papá, recibí una visita inesperada, mi cuñada, Emma. Llegó a mi apartamento luciendo nerviosa y alterada. Al principio, fui cautelosa, pensando que venía a discutir nuevamente sobre la fecha de la boda. Pero lo que me dijo me dejó sin palabras. Emma confesó que había escuchado una conversación entre Tommy y mi papá que reveló algunas verdades impactantes. Aparentemente, Tommy había estado manipulando situaciones durante años para generar una brecha entre mi papá y yo. La fiesta de revelación de género, programada el mismo día de mi boda, fue idea de Tommy. Y ni siquiera había un bebé. Emma admitió que habían estado luchando contra la infertilidad y que Tommy la convenció de seguir con un embarazo falso para atraer la atención de la familia. Pero no terminó ahí. Emma reveló que muchos de los incidentes en los que Tommy necesitaba la ayuda de mi papá
incluida la noche de mi accidente de auto, fueron orquestados por Tommy para asegurarse de que mi papá lo eligiera a él en lugar de a mí. Me mostró mensajes de texto entre ella y Tommy que corroboraban su historia. Un mensaje de Tommy decía: papá va a la graduación de Nicole mañana. Tenemos que pensar en algo para mantenerlo aquí. ¿Alguna idea? Otro decía: Nicole consiguió esa pasantía en Nueva York. Es hora de volver a actuar como el hijo problemático. Papá no puede resistirse a tratar de salvarme. Estaba atónita. Durante todos estos años, había creído que yo era el problema, que no era lo suficientemente buena para merecer la atención de mi papá. Descubrir que todo era una táctica deliberada de Tommy fue abrumador. Emma rompió en llanto, pidiendo disculpas por su papel en el engaño. Explicó que había seguido los esquemas de Tommy porque tenía miedo de perderlo, pero que ya no podía vivir con la culpa, especialmente después de ver cómo todo me había afectado. Siempre pensé que Tommy solo era inseguro, dijo Emma, entre una cosa y otra, nunca me di cuenta de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener la atención de tu papá. Cuando sugirió fingir un embarazo, supe que las cosas se habían ido demasiado lejos. Ya no podía seguir siendo parte de esto y lastimarte. No sabía cómo sentirme. Por un lado, estaba enojada por los años de manipulación y dolor. Por otro, sentía una extraña sensación de alivio al saber que mis sospechas de ser tratada injustamente no eran solo una idea en mi cabeza. Después de que Emma se fue, llamé a mi papá. Fue una conversación difícil, por decirlo menos. Le conté todo lo que Emma había revelado, y al principio no me creyó. Pero a medida que compartía las pruebas que Emma me había proporcionado, se quedó en silencio. Finalmente, habló, con la voz quebrada. Admitió que había notado algunas inconsistencias en el comportamiento de Tommy a lo largo de los años, pero que había elegido ignorarlas porque no quería creer que Tommy pudiera hacer algo así. Se disculpó profundamente, reconociendo que su ceguera voluntaria me había causado un dolor inmenso. Por primera vez en años, sentí que mi papá realmente me estaba viendo. Me pidió si podía venir a hablar en persona, y acepté. Nuestra conversación cara a cara estuvo cargada de emociones. Hablamos durante horas, abordando años de dolor y malentendidos. Mi papá asumió toda la responsabilidad por sus acciones, reconociendo que, independientemente de las manipulaciones de Tommy, él debería haber sido un mejor padre para mí. Te fallé, Nicole, dijo, con lágrimas en los ojos. Me atrapó tanto el intentar ser un buen padre para Tommy que olvidé que ya tenía una hija que me necesitaba. No puedo cambiar el pasado, pero quiero hacerlo mejor si me lo permites. En cuanto a Tommy, mi papá me aseguró que lo confrontaría sobre sus acciones. También dijo que apoyaría cualquier decisión que tomara respecto a mi relación con Tommy en el futuro. Todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido. La revelación sobre las manipulaciones de Tommy me ha obligado a reevaluar toda la dinámica de mi familia. He decidido posponer cualquier decisión sobre las relaciones familiares hasta después de la boda. En este momento, necesito enfocarme en lo positivo, casarme con Alex y comenzar nuestra vida juntos. Mi papá me ha preguntado si todavía puede llevarme al altar. Lo estoy considerando, pero le he dejado claro que depende de sus acciones en los próximos meses. Necesito ver un esfuerzo y un cambio consistente de su parte. En cuanto a Tommy y Emma, he decidido cortar contacto por el momento. La confesión de Emma, aunque apreciada, no borra años de dolor y engaño. Necesito tiempo y espacio para sanar. Toda esta experiencia ha sido reveladora y dolorosa, pero también me ha dado la oportunidad de reconstruir mi relación con mi papá en términos más honestos. Soy cautelosamente optimista sobre el futuro, pero también estoy preparada para proteger mi bienestar si es necesario. Gracias a todos por su continuo apoyo. Sus consejos y aliento han sido un salvavidas en este tiempo tumultuoso. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde mi última actualización y muchas cosas han cambiado. Quería compartir cómo se han desarrollado las cosas y dónde me encuentro ahora con mi familia. Primero, la boda fue hermosa. Después de mucha reflexión y largas conversaciones con Alex, decidí dejar que mi papá me llevara al altar. No fue una decisión fácil, pero sentí que era un paso hacia la sanación de nuestra relación. El momento fue emocional para ambos, y pude ver arrepentimiento genuino y amor en sus ojos mientras caminábamos. Papá me susurró: estoy tan orgulloso de ti, Nicole. Siento que me haya tomado tanto tiempo darme cuenta de la mujer increíble que te has convertido. No fue una solución mágica para todos nuestros problemas, pero se sintió como un nuevo comienzo. La ceremonia fue íntima y perfecta. Alex y yo intercambiamos votos que escribimos nosotros mismos, y no quedó un ojo seco en la recepción. Me sorprendió ver a tantas personas de mi pasado que vinieron a apoyarnos, mi antiguo maestro de secundaria que me animó a escribir, amigos de la universidad que no había visto en años e incluso mi primer jefe del periódico en Chicago.
Su presencia me recordó a todas las personas que creyeron en mí cuando mi propia familia no lo hacía. En cuanto a Tommy, fiel a su palabra, mi papá lo enfrentó por su comportamiento manipulador. Tommy inicialmente lo negó todo, pero cuando se vio confrontado con las pruebas que Emma había proporcionado, se derrumbó. Mi papá le dio un ultimátum: buscar ayuda profesional para su comportamiento o ser apartado de la familia. Para sorpresa de todos, Tommy aceptó recibir ayuda. Ha estado viendo a un terapeuta regularmente, y según mi papá, ha estado haciendo progresos y entendiendo la raíz de sus acciones. Emma decidió quedarse con él, con la condición de que continúe en terapia y trabaje en su relación. He mantenido mi distancia de Tommy y Emma, pero hace unos meses recibí una carta extensa de Tommy. En ella, asumió plena responsabilidad por sus acciones, se disculpó sinceramente y explicó que estaba trabajando duro para cambiar. Habló de sus inseguridades y de cómo se había convencido de que la única manera de mantener el amor de papá era alejándome. Dijo que entendía si nunca quería tener una relación con él, pero esperaba que algún día pudiera darle una oportunidad para enmendar las cosas. Aprecié la carta, pero le dije que necesitaba más tiempo. Las heridas siguen siendo recientes y la confianza no se reconstruye fácilmente. No estoy seguro de si algún día estaré listo para tener una relación con Tommy, pero ya no cargo con la ira que sentía antes. Mi relación con mi papá ha sido un trabajo en progreso. Hemos tenido cenas regulares, solo nosotros dos, en las que hablamos abiertamente sobre nuestros sentimientos y experiencias. Él ha estado haciendo un esfuerzo concertado por estar presente en mi vida, asistiendo a eventos importantes y llamándome regularmente solo para saber cómo estoy. Un momento particularmente conmovedor fue cuando me sorprendió al crear un álbum de recortes con todos mis logros que había pasado por alto o minimizado a lo largo de los años. Había recopilado recortes de periódicos, premios y fotos de mi mamá y amigos. Era su manera de mostrar que reconocía y estaba orgulloso de todo lo que había logrado. Mientras hojeamos las páginas juntos, ambos derramamos lágrimas por los años perdidos y por la esperanza de un futuro mejor. En cuanto a mi mamá, toda esta experiencia nos ha acercado más. Ha sido un apoyo increíble a lo largo de este viaje, ofreciéndome sabiduría y consuelo cuando más lo necesitaba. También ha sido alentadora en mis intentos de reconstruir mi relación con papá, mostrando una gracia y un perdón que yo aún estoy trabajando para alcanzar. Alex y yo estamos adaptándonos a la vida de casados y enfocándonos en nuestro futuro. Esta experiencia ha fortalecido aún más nuestro vínculo, y estoy agradecido cada día por su apoyo inquebrantable. Estamos hablando de comenzar nuestra propia familia pronto, y estas vivencias nos han comprometido a romper el ciclo y ser los mejores padres que podamos ser. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de cuánto he crecido a través de esta prueba. He aprendido a defenderme, a establecer límites y a valorar mi propio mérito, independientemente de las acciones de los demás. Aunque el camino hacia la sanación es largo, siento que finalmente estoy en la dirección correcta. A todos los que han seguido mi historia y ofrecido consejo y apoyo, gracias. Sus palabras han sido una fuente de fortaleza y claridad durante los momentos más difíciles. Aunque mi situación familiar está lejos de ser perfecta, me siento más en paz con cómo están las cosas ahora. La vida es impredecible y las dinámicas familiares son complejas, pero tengo esperanza en el futuro y estoy comprometido a mantener los límites y el respeto propio que he trabajado tanto para establecer. Brindo por nuevos comienzos y relaciones más saludables.